Pues decíamos la semana pasada que vivimos tiempos difíciles en el mundo, ¿verdad? Y ciertamente, pero también no hay que perder de vista que se viven tiempos difíciles también para la iglesia. Continuamos en estos tiempos difíciles porque los cambios se dan muy rápido, ¿verdad? La iglesia de igual manera ha venido viviendo y experimentando estos tiempos difíciles desde allá, desde sus inicios, desde la iglesia primitiva, porque sabemos, y lo hemos comentado también ya aquí, que fue perseguida en muchos intentos por destruirla y por desaparecerla. La historia de la iglesia muestra a través del tiempo cómo en medio de las guerras que se han vivido, cómo en medio de este pasado reciente que tuvimos del COVID, de la pandemia mundial del COVID, la iglesia muestra cómo no ha pasado sola todos estos acontecimientos. Sí, estuvieron cerrados los templos, ¿verdad? La gente no asistía, pero el Señor seguía estando con su iglesia. Es por ello que en medio de estas adversidades que vemos, tenemos que acudir al Señor, porque la mano de Dios siempre ha obrado en tiempos difíciles de la iglesia, siempre ha obrado en los tiempos de adversidad, ¿verdad? Y la iglesia continúa enfrentándose a estos tiempos difíciles. Y además son tiempos de confusión los que vivimos. Y ahora ya no somos perseguidos como vemos que era perseguida la iglesia anteriormente, pero sí somos perseguidos. Y la iglesia está siendo perseguida por el pensamiento humano, por las filosofías, por la sociedad en general que lleva a confusión, y se ha visto este pensamiento al interior de las iglesias y viene corrompiendo. Estos son los tiempos difíciles de la iglesia. Viene corrompiéndola, llevándola a perdición, llevándola a desintegración, llevándola al pecado. Pero algo que nosotros debemos de tener presente es que la Biblia registra cómo Dios también supo traer calamidades sobre su propio pueblo. Y lo hizo en momentos de rebeldía con el único propósito de santificar a ese pueblo y hacerlo volver a su camino. De manera que las adversidades y los tiempos difíciles siempre serán buenos para hacer regresar a la iglesia, ¿verdad? Y podemos escuchar cómo los pensamientos y filosofías de ideología de género conducen a confusión e inmoralidad sexual. Esto lleva a perdición. Y esto déjeme decirle que permea en la iglesia. Los debates sobre el aborto en los cuales se generan derecho a decidir la vida o no del producto que ya está engendrado en los vientres de las madres. ¿Cuánto se ha hablado de esto? Es más, se ha legislado. A Dios no le agrada esto, lo sabemos, y se ha legislado. Los matrimonios igualitarios, hombre, hombre, mujer, mujer, en los cuales hay confusión, porque Dios creó hombre y creó mujer, y se unirán un hombre a una mujer, ¿verdad? Pero hoy los tiempos difíciles de la iglesia precisamente tiene que ver con esto, porque hay confusión, y en estos matrimonios igualitarios no se sabe quién es papá, porque el papá no es mamá y la mamá tampoco es papá. Los hombres no se pueden embarazar, ¿verdad? Y las mujeres necesitan del esperma del hombre para poderse embarazar. Tenemos entonces que los tiempos difíciles para la iglesia es la suma de toda la ideología que ha venido atacando a la iglesia, metiéndose a la iglesia con estas ideas, y se nos ha llamado intolerantes. Se nos ha llamado intolerantes.
Desde luego que estos son pocos ejemplos, pero estos ejemplos tienen grandes implicaciones en la familia, ¿verdad? Nosotros como creyentes, como iglesia, nos podemos dar cuenta que todo esto está atentando contra la voluntad de Dios. Esto que estamos viendo y viviendo, desde luego que es pecado. Todo lo que no está conforme a la voluntad del hombre, todo aquello que está en desorden es pecado. Tenemos entonces que, conociendo el estado actual de la iglesia, se debe de traer mensaje de esperanza, sí, mensaje de amor también, pero al mismo tiempo debemos de traer mensaje de arrepentimiento. De arrepentimiento es lo que debemos traer. Durante estos momentos de dificultad al interior de la iglesia, hay muchas emociones encontradas que pudieran hacernos perder el balance y dejar fuera las enseñanzas vitales de la palabra de Dios. Son tiempos difíciles. Si a usted le dicen intolerante, es porque está creyendo y divulgando, difundiendo, predicando la palabra de verdad. Y usted ahí se debe de mantener firme. Al interior de la iglesia, como lo hemos visto ya en otras ocasiones, las divisiones se causan también por el mundo. ¿Y qué es lo que les he dicho? No traigamos el mundo a la iglesia. El éxito del mundo queremos verlo también reflejado en nosotros al interior de la iglesia, pero no estamos llamados para ello, ¿verdad? De manera que es esencial que debemos de considerar todo el consejo de Dios, porque lo que vemos en el pasado, lo que vemos, lo que está escrito aquí, lo que le ha sucedido al pueblo de Dios es por falta de arrepentimiento. Es por pecado, es por alejamiento del verdadero Dios, es por ser rebeldes, es por ser desobedientes, todo esto. Pero dice el Señor que todo esto es para nuestra enseñanza hoy día, para nuestra enseñanza. El Señor sí ha utilizado tiempos turbulentos, pero lo ha utilizado para expandir su buena nueva, su plan de salvación, para que nadie se pierda. De manera que sí vivimos tiempos difíciles. Pero acompáñeme, abra su Biblia y busque en el libro en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20. Le voy a dar lectura de los versículos del 1 al 12. Quien necesite una Biblia, por favor, levante su mano para que se la hagan llegar. Y busque este segundo libro de Crónicas en el capítulo 20, versículos del 1 al 2. Le voy a dar lectura y usted sígame ahí con su vista. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Jehová vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres,
¿No eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos han dado el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Acompáñeme a orar. Señor Dios, gracias, Padre bendito. Esta tarde te damos por esta palabra, Señor, a la que podemos acudir una y otra vez, y podemos ver, Señor, lo que tenemos que hacer, lo que pides que tenemos que hacer para encontrarnos contigo. Dios, gracias, que esta palabra sea, Señor, difundida y te demos honra, te demos gloria y te demos alabanza, Señor, en medio de las dificultades que podemos pasar en lo particular, en lo individual y también como comunidad, también como iglesia, Señor, porque sabemos que eres tú en medio de nosotros. Gracias, Padre bendito, que esta palabra sea en los corazones de mis hermanos. Oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estaremos hoy terminando con nuestra serie que hemos llamado Llamados a Regresar, ¿verdad? Y el título del mensaje es La Iglesia, tiempos de dificultad. En este texto que leímos, el pueblo judío estaba siendo amenazado por un gran ejército que venía contra ellos para hacerles guerra, para despojarlos, para desde luego destruirlos y tomar lo que es de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que veía Josafat en particular? ¿Qué es lo que veía el pueblo de Judá? Que tenía grandes problemas delante de sus ojos. ¿A quiénes tenían? Dice la palabra, tenían a los amonitas y a los moabitas y se dirigían a pelear contra el rey Josafat, quien fue quien recibió esta noticia de que una gran multitud venía en contra de él, ¿verdad? Y dice nuestro versículo 1, que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros más de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Hoy en día, la iglesia como comunidad también está enfrentando esta clase de amenazas, como son Moab y Amón. Problemas por parte del mundo con toda esta ideología que aleja al hombre de Dios, pero que no le está advirtiendo de las consecuencias que trae aparejado el alejarse de Dios, el quitar la ideología de servir, honrar a un solo Dios, ¿verdad?
Es por ello que nosotros como iglesia debemos de estar equipados por medio de la palabra de verdad, para que entonces sí podamos hacer frente, conocer la revelación de Dios para luchar la buena batalla contra esos amonitas y esos moabitas, es decir, esas ideologías que están penetrando en la iglesia, que están en el mundo, pero que están penetrando en la iglesia. Yo creo que usted, y de manera particular y personal, se siente también amenazado por una serie de problemas que tiene enfrente de usted. ¿Cuáles son esos moabitas y amonitas? Es decir, ¿cuáles son sus enemigos? ¿Cuáles son los problemas que usted está enfrentando? ¿Qué es lo que tiene frente a usted? Hay muchas cosas, ¿verdad? Y no sé, tal vez sea que no ha podido pagar la renta de su casa, o no ha podido pagar la tarjeta de crédito, o tal vez le abruma el pago de las colegiaturas, o tal vez piense que su mayor enemigo sea la enfermedad, o que su enemigo realmente sea la falta de trabajo, que usted piense que esos son los enemigos que vienen contra usted y las deudas que usted tiene. No sé qué batalla sea la que usted esté enfrentando, pero sí le voy a pedir que en este momento traiga a la mente el mayor problema enemigo que tiene ahora, ese amonita y ese moabita que lo está viendo usted enfrente y que viene contra usted. ¿Ya lo tiene? Ahora le voy a decir que no. Eso que usted trajo a la mente, ese como gran problema, esa multitud de problemas que usted tiene en mente, no es su principal enemigo a vencer. No es ese. El mayor enemigo que tiene por vencer es usted mismo. Es usted mismo y la falta que tiene del conocimiento de Dios. Porque el mayor enemigo que realmente tiene usted es la pereza. Ese es el mayor enemigo que está enfrentando la iglesia, la pereza. Porque nada más se deja llevar por sus sentimientos, por sus emociones, porque se siente agredido y quiere huir de la iglesia. No. Eso es desconocer, eso es inmadurez, y es inmadurez precisamente por falta de conocimiento de Dios. Si no, acompáñeme al libro de Oseas, en el capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice Oseas capítulo 4 versículo 6 en su primera porción. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y la iglesia hoy día, el problema que enfrenta, esa dificultad es la falta de conocimiento por pereza, por seguir tradiciones, por sus sentimientos, porque siente y piensa que con venir al templo una vez al mes ya cumplió y ya conoció a Dios. O que orar sin fe, no creyendo que sus problemas se van a resolver, ese es un problema que tiene usted mismo. Usted mismo es su enemigo por la falta de fe. ¿Por qué? Porque si nos falta conocimiento, y que también hay que agregarle a ese conocimiento sabiduría. Sabiduría. Ahora acompáñeme a Santiago, a la carta de Santiago, en el capítulo 1. Versículos 6 y 7.
Santiago 1, versículos 6 y 7. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pues es muy claro, ¿verdad? Y dice que quien piense así no va a recibir nada. Quien piense que dudando, dice, es que sí estoy llorando, pero no tiene usted fe, no le está creyendo al Señor lo que va a hacer. Entonces, si sus problemas van a estar ahí enfrente, esos amonitas y esos moabitas, y usted no los va a poder mover, porque quien los va a mover es la fe en el Señor Jesucristo. Iglesia, tenemos un problema. Sí tenemos un problema. Queremos conocer nada más del amor de Dios. El amor de Dios es muy importante. Por el amor de Dios es que estamos nosotros aquí reunidos. Por el amor de Dios es que somos salvos. Ajá. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Pero también es importante que el Señor nos haga conocer y saber el pecado, porque si no, ese amor de Dios, ¿por qué envió a su Hijo? ¿Por qué habría enviado el Padre al Hijo? El Hijo vino a traer buenas nuevas, ¿verdad? Buenas noticias que tiene que ver con el mensaje de salvación, sí. Gracias a Dios por ello, sí. Esa salvación tiene su llamado en todos aquellos que hemos creído por fe en el nombre de Jesús como Salvador y perdonador de pecados. Esas buenas noticias tienen que ver con el llamado a regresar. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Vino a hacer el llamado a arrepentirnos, vino a hacer el llamado a regresar. Pero también este mensaje de salvación, estas buenas noticias, se convierte en malas noticias, fíjese. Y se convierte en malas noticias para todos aquellos que no reciben el mensaje de salvación. Los que no quieren arrepentirse, sino que están atendiendo un mensaje de condena. Pero no nos quedemos aquí sentados. Tenemos que cumplir y tenemos que ir al mundo y llamar a otros, a predicarles las buenas nuevas. Ellos quieren arrepentirse, gloria a Dios por ello. No se quieren arrepentir, pues tenemos que dejarlos. Dice el versículo 3 de nuestro texto principal, de nuestro texto del segundo libro de Crónicas. Dice, entonces él tuvo temor ante la amenaza de guerra por parte de sus enemigos. Josafat tuvo miedo, ¿verdad? Tuvo miedo de lo que escuchó que le dijeron y de lo que vio, esa gran multitud que venía en su contra para destruirlo. Y creo que de manera natural el miedo que se tiene para enfrentar los problemas es porque no sabemos qué hacer en el momento en que lo vemos, ¿verdad? Tenemos problemas que se convierten en enemigos. Y ese miedo conlleva incertidumbre y falta de fe. Muchas ocasiones el miedo nos paraliza y no sabemos qué hacer o cómo actuar o ante quién acudir. Pero mire que en el texto hay algo maravilloso que nos revela y dice que el rey Josafat no actuó de manera individual. ¿Qué fue lo primero que hizo Josafat? Dice que se humilló su rostro para consultar a Dios. No se quedó en su miedo, sino que se humilló en busca del Señor e hizo, dice, pregonar ayuno a todo Judá. No nada más él,
sino que todo el pueblo se vio involucrado porque todo el pueblo se veía afectado, ¿verdad? Buscó entonces al Señor y no actuó de manera individual. Es decir, que nosotros como iglesia en tiempos de dificultad debemos de buscar soluciones a los problemas enemigos que vemos que están ahí enfrente y que no debe de ser un acto individual, sino debe de ser un acto colectivo. Esas ideologías que están permeando al interior de la iglesia, tenemos que hacerle frente. Esos problemas que de manera personal y particular vivimos, también tenemos que hacerles frente, sin miedo, sino consultando a Dios. Es lo que dice este versículo. En momentos de dificultad, confusión y sufrimiento, la iglesia de Jesucristo debe de ser convocada a ayuno y oración en su conjunto. Y hoy, bueno, estamos como iglesia convocados, como iglesia Luz y Sal estamos convocados a un periodo de ayuno y oración, precisamente por cómo vemos que las cosas se están presentando, ¿verdad? Estamos acudiendo a la persona, con la persona correcta y que tiene el control absoluto de todo. Y esa persona a la que acudimos es Dios. Dios. Y fíjese cómo el rey Josafat se acercó a Dios en humillación, buscándolo en ayuno y oración, en humildad. Lo que Jesucristo quiere de su iglesia es humildad. Lo que Jesucristo quiere de su iglesia es que lo busquemos a Él. Lo que Jesucristo quiere de su iglesia es que dependamos completamente de Él, confiando plenamente por fe que Él va a hacer por nosotros. Hay una parte que tenemos que hacer, ya la dijimos. Vamos al versículo 6 de este versículo 20 de Crónicas. Josafat dice, y dijo Jehová de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? En otras palabras, lo que Josafat hizo fue reconocer públicamente la grandeza, la soberanía y el poder de Dios. Josafat estaba depositando al pueblo en las manos, en la soberanía y en la voluntad de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Josafat, junto con él, claro. El problema que usted tiene, que está viviendo, que tal vez no le deja dormir, por muy grande que parezca a sus ojos, siempre será mínimo ante la grandeza de Dios. Josafat, ¿qué es lo que veía? Una multitud de gente que venía sobre él. Eran más ellos que el pueblo de Judá. ¿Cuál iba a ser el resultado si los enfrentaba? Iban a acabar con ellos. Pero por el contrario, tenían al más grande y a él supo acudir. No nos desviemos, iglesia, ni en lo personal, cuando estemos enfrentando problemas, ni como iglesia, ni como comunidad, cuando estemos viviendo situaciones difíciles. ¿Y por qué les digo esto? Volteen hacia atrás, volteen hacia atrás, volteen hacia atrás. Hay muchos hermanos que faltan. ¿Dónde están? Estamos en tiempos de dificultad. Estamos siendo atacados. ¿Qué está haciendo, iglesia? Si no se ha dado cuenta que estamos siendo atacados.
que esa multitud nos está agrediendo. Pero yo tengo, por cierto, que acudir en humillación, en ayuno y en oración. El Señor nos va a hacer ver su gloria, porque no es lo que yo quiero, no es lo que quiero para Luz y Sal, es lo que el Señor quiere para su iglesia. Pero también lo que el Señor quiere es que nos levantemos nosotros y vayamos por los que faltan. Como iglesia tenemos que conocer la palabra revelada y hacer defensa de nuestra fe, Fíjese ahora lo que dice el versículo 12 del capítulo 20. El versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Ante esta amenaza inminente, la primera reacción de Josafat fue tal como lo dijimos anteriormente. Tuvo miedo, ¿verdad? Y eso lo dice así la palabra, que tuvo miedo. Pero se sobrepuso a este miedo y acudió a Dios, porque él entendió que en sus fuerzas no lo iba a lograr. Por más que buscara más lanzas y más espadas y más armamento para ir en contra de esa multitud que venía frente de él, no lo iba a lograr. No lo iba a lograr. De la misma manera hoy, si se nos presenta alguna calamidad, nuestra primera reacción como creyentes debe de ser presentarnos delante de nuestro Dios y decirle, como le dijo Josafat aquí en este versículo 12, sigamos leyéndolo. Dice Josafat: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esas fueron las palabras de Josafat ante el peligro inminente que estaba viendo. Y esas deben de ser nuestras palabras hoy en día, iglesia. Señor, no sabemos qué hacer, pero tú sí. Revélanos, muéstranos, defiéndenos, ven. Y yo quiero acercarme a ti. Creer verdaderamente por fe que tú lo haces. Que tú lo haces. Y hoy la iglesia debemos hacer también nuestras estas palabras y esta actitud que tomó el rey Josafat en estos tiempos de dificultad. Si nos quedamos a contemplar la multitud, nos va a aplastar. Nos va a aplastar. De manera que en medio de la incertidumbre y el temor por el que estés pasando, tienes dos opciones. Una es llenarte de miedo y no saber encontrar las soluciones correctas. O dos, humillarte y confiar en Dios. Y pues creo que es muy claro, ¿verdad?, cuál es la opción que debemos decidir, tomar, creer, caminar con ella. Debemos volver los ojos y el corazón a Dios. Estamos llamados a volver. Estamos llamados a arrepentirnos. Estamos llamados a crecer. Estamos llamados a tener conocimiento de Dios. Estamos llamados a dejar atrás a la pereza. Le voy a decir, estamos iniciando todavía el año. Usted hizo propósitos para el año. Ahora yo lo invito, sea firme en sus disciplinas para este año. Tome su Biblia, empiece el plan anual de lectura de la Biblia. Decídase a levantarse y dedicarle un tiempo exclusivo a Dios para orar, no tan solo por usted, sino por su iglesia. Y su iglesia me refiero a toda la comunidad. Decídase y haga usted un sacrificio y ayune también. Cuando usted se acerque a la palabra
y la vaya descubriendo, su fe también el Señor se la irá incrementando. Porque usted se va a maravillar de lo que ahí hay. Se va a maravillar de lo que Dios quiere que hagamos. Jesús dijo: sobrellevad mi yugo, porque no es difícil. De manera que la palabra de Dios dice que es dulce como la miel. Probémosla. Probemos esa palabra. En la iglesia permea el pensamiento humano y debemos de tener mucho cuidado con estar escuchando voces del exterior para estarnos yendo a perder con esas voces. Debemos de tener mucho cuidado y conocimiento. Por eso el Señor pide conocimiento de Él para no perdernos. Hay mucha ideología allá afuera que nos lleva a perdición si nosotros no estamos verdaderamente equipados con la palabra. Somos cristianos, sí, gracias a Dios por ello, pero seamos maduros, crezcamos en la palabra, crezcamos en el conocimiento de Dios, y cuando lo hagamos, pongámoslo por obra. Tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Estamos en tiempos de dificultad. No se crea que por ser usted cristiano ya se le resolvió. No, seguimos en tiempos de dificultad, y usted fue llamado por el Señor y fue reclutado por el Señor como soldado para precisamente hacer frente a esas batallas que vivimos en el mundo, pero también para hacer frente a aquellas voces que nos pretenden alejar de Dios, que pretenden destruir a su iglesia. Tenga mucho cuidado con lo que escucha. Hay dificultades que no vamos a llevarlas, ninguna de ellas, en nuestras fuerzas. El mundo y su pensamiento, como las modas, se mueven y avanzan muy rápido, ¿verdad? Y lo vemos porque nuestros ojos, decíamos, que ven de manera horizontal todos estos problemas y dificultades en los que se encuentra sumergido el mundo. De esa manera vemos nosotros, nada más con mirada horizontal. Y esos problemas y dificultades son desde luego de las tinieblas, porque el mundo está cegado, no quiere ver ni oír de la verdad de la palabra. Venir a la iglesia no es venir a un club social. Venir a la iglesia no es venir a afectar a los hermanos. Venir a la iglesia no es traer mentira del enemigo. Venir a la iglesia es aprender de la palabra del Señor. Debemos de defender nuestra fe, no estar escuchando voces del enemigo para hacernos huir de la iglesia. Los pensamientos permean en la iglesia. Tenga mucho cuidado. Y mire, busque ahora en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, 35, versículo 35. Mateo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En este versículo hay una verdad tremenda, pero tremenda. Jesús habla de lo limitado del mundo físico y material en el que vivimos. Los elementos que vemos y los lugares que conocemos no durarán para siempre, ya que la tierra y el cielo eventualmente pasarán. Los pensamientos, las filosofías pasarán. Los ataques a la iglesia pasarán. El robo que se hace a la iglesia pasará. No tenga temor.
no tenga temor. Debemos de confiar en la palabra, atesorarla y compartirla. Toda esta vida está destinada a desaparecer tarde o temprano. Pero ¿qué pasa con la palabra de Dios? Escuche bien, toda esta vida está destinada a desaparecer tarde o temprano. ¿Qué es lo que no va a desaparecer de esta vida? La iglesia de Jesucristo. ¿Quién va a venir por la iglesia? Va a venir por su iglesia. Este versículo nos puede brindar consuelo y esperanza, ¿verdad? Y por eso decimos amén a todos aquellos que están enfrentando dificultades o incertidumbres en la vida. Saber que las palabras de Jesús son eternas, saber que no estamos solos, y esto nos brinda tranquilidad, saber que podemos confiar en sus palabras. Jesús mismo dijo: confiad porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? Ahí debemos de depositarnos, no en la incredulidad, no en la duda. Confiar en el Señor para enfrentar las dificultades de la iglesia. La iglesia en tiempos de dificultad debe tener la certeza de que en medio de esta marea cambiante que tenemos de la vida, encuentra descanso en la palabra de Dios, que es un refugio seguro. Pero no, escúcheme bien, no basta con decirlo, créalo. Conozca entonces a Dios. Usted dice y declara con su boca el cuidado, protección y provisión del Señor, pero tal vez lo está diciendo sin fe, lo está declarando sin creer, lo está declarando dudando, porque está declarando la palabra de Dios, y la palabra de Dios se declara con la certeza de que es de Él y que lo va a cumplir. Como iglesia tenemos un llamado al arrepentimiento, y ese llamado al arrepentimiento tiene verdaderamente con dejar a un lado la incredulidad, la pereza, y sí conocer al Señor para apartarnos realmente del pecado que estamos viviendo. Arrepiéntete, iglesia, arrepiéntete, y mejor conozcamos a Dios por medio de su palabra revelada. La iglesia en tiempos de dificultad tiene que humillarse, tiene que arrepentirse, y después de ello buscar al Señor con oración, pero con oración de fe. Dios sabe que la principal característica del orgullo es la ausencia de oración, porque de muchas maneras nos justificamos. Cuando la iglesia vive tiempos difíciles, queremos abandonar, queremos sumarnos a la ideología, queremos sumarnos a los llamados de salir de la iglesia, de cambiar de iglesia. Tenga mucho cuidado. No te alejes, iglesia. Estamos en tiempos de dificultad, y los tiempos de dificultad, como lo dije anteriormente, son buenos para que el Señor verdaderamente transforme nuestras vidas, y para que en medio de ello, glorifiquemos al Señor. Estamos llamados a regresar.